Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. Brasil es nuestro tema central. Un Brasil que nadie se hubiera imaginado jamás. Nadie. Ni un mago. Que Brasil iba a llegar al punto de quiebre al que ha llegado, con una sociedad completamente radicalizada, con una economía en crisis, con un decrecimiento el año pasado del 3.8% en su Producto Interno Bruto y un cálculo de este año hasta ahora del 3.5% negativo este año. Dos invitados muy especiales y conocedores de la situación de Brasil para tratar de entender todos nosotros lo que acontece en esta gran nación. Beatriz Miranda, ella es politóloga, es analista, es columnista, es brasileña, pero sigue con tremendo dolor lo que acontece en el día a día, particularmente en los últimos meses. Y Mauricio Jaramillo, que es magíster en geopolítica de la Universidad de París 8 y también de la Universidad de Toulouse en Relaciones Internacionales. Ha sido asistente de la Secretaría General de UNASUR con el expresidente Ernesto Samper. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias. Lo mismo, Mauricio. Sí, gracias, Darío. ¿Por qué hemos llegado en Brasil a este punto inimaginable? Darío, yo creo que para responder a esa pregunta tenemos que analizar factores externos, como por ejemplo la crisis económica internacional que empieza en 2008 y que se complica aún más con la desaceleración del crecimiento de China. Y en el contexto doméstico, yo creo que desde que la presidenta Dilma Rousseff obtiene en las últimas elecciones una victoria tan ajustada, empieza una controversia muy grande dentro de Brasil, una renuencia de la oposición en aceptar esos resultados, y todo eso se va a complicar aún más cuando se abre el gran capítulo que estamos vivenciando en este momento, que es la investigación del esquema de corrupción que tuvo como centro Petrobras por la Policía Federal de Brasil, la Operación Lava Jato. Entonces, son muchos factores que se entrelazan y hay también que decir que un mal manejo de la economía. Yo creo que se veía señales muy complicadas en la economía de Brasil y el gobierno no tomó medidas a tiempo. Medidas a tiempo. ¿Y usted comparte, Mauricio, esa visión de Beatriz? En términos globales, sí. Digamos, yo añadiría que me parece que hay dos temas que son separables. Creo que una cosa son los problemas económicos. Creo que Brasil, al igual que el resto de latinoamericanos, salvo de pronto Paraguay y Bolivia, tiene una desaceleración empujada por la baja de las materias primas. Pero creo que hay una crisis política que se ha intentado asociar con el tema económico, pero que en el fondo es una crisis que no tiene mucho que ver con la crisis económica del Brasil. Me parece que a Dilma están tratando como de asociar un tema penal, que no existe obviamente, que no lo han podido comprobar, con el tema económico. Entonces un poco lo que se ha dicho, especialmente en algunos medios, es a Dilma Rousseff la están sacando de Brasil por el mal manejo económico, lo cual es absurdo. No tiene, digamos, asidero en la Constitución. Entonces me parece que en términos desde afuera tenemos dos temas, pero que en la práctica, en la política, creo yo por una venganza personal de Eduardo Cunha, se terminan pues mezclando. Claro, pero usted se refiere al tema político fundamentalmente. Sí. ¿Eso será superable, no será superable? Porque como empezó el presidente cargado Michel Temer, sí, pues no ha sido lo más afortunado ni lo mejor visto al interior de Brasil y del exterior tampoco. No, para nada más porque, digamos, hubo un rompimiento del orden constitucional, de manera, digamos, como maquillado de legalidad, pero por supuesto rompiendo con el Estado de Derecho. Yo creo que sí hay salidas, todavía, digamos, no hay una condena. No ha sido destituida, Dilma Rousseff fue apartada del cargo. Entonces, 180 días se le apartó del cargo. Exactamente. Y yo creo que todavía hay que esperar la reacción de la región. Es decir, todavía no ha habido, digamos, una reacción en pleno, pero me parece que hay por lo menos 3 cláusulas democráticas, OEA, Mercosur y UNASUR, que eventualmente se podrían evocar. Lo que uno se pregunta es si hay o no, podría haber unanimidad, porque requieren de unanimidad, si hay o no consenso en la región para aplicarlas, pero desde el punto de vista teórico, democrático, se deberían aplicar y este gobierno de Temer debería ser sancionado. A ver, Beatriz, la gente dice, bueno, esto es inaudito lo que está ocurriendo,
después de que un presidente como Luis Ignacio Lula da Silva logró reducir la pobreza absoluta, 40 millones de pobres absolutos menos en Brasil, un país con muchas dificultades, inmensamente rico, golpeado por la crisis económica internacional. Pero será este escenario, escenario A, que finalmente se le destituya después de estos 180 días por manejos irregulares en la situación política, por haber maquillado los resultados de los años 14 y 15, por su incapacidad para haber tomado medidas económicas oportunas, bueno, por lo que sea. ¿Qué salida hay en ese escenario A? Eu creio que esse é o cenário mais provável. Sí. Eu vejo muito difícil uma retomada de Dilma Rousseff, porque há que aclarar que houve gran acordo no legislativo brasileiro para chegar a esse ponto. Então, em certa medida, o presidente interino Michel Temer está blindado por essa concertação política entre os partidos. Eu comparto com Maurício que houve uma interrupção da ordem democrática. Eu sempre digo que o processo de impedimento foi legal, porque todos nós outros assistimos ao processo na Câmara de Deputados, no Senado, mas foi ilegítimo quando nós outros vemos que 60% deste Congresso que avançou nesse processo de impedimento da presidenta Dilma está acusado de corrupção. Então, eu creio que tem uma matriz antiética e antidemocrática muito forte. Darío, esse cenário vai ser muito complexo, porque Michel Temer assume com uma impopularidade muito alta. Ele tem, há dúvidas entre os médios, há médios que dizem que 2% de aceitação da população, outros chegam a um patamar de 8%. Solamente, lo que se compara a los níveis mais baixos do governo da presidenta Dilma Rousseff. É governo impopular. E se vai a volver governo cada vez menos lejos da gente, porque já começou tomando medidas drásticas na economia e que vai afetar a maioria da população brasileira. Claro, como por exemplo a intenção que ha manifestado de aumentar la edad de la jubilación en Brasil, en un momento también inoportuno. Totalmente inoportuno. Hoy era la primera reunión del día. Él tenía reunión con las centrales obreras y con los sindicatos para discutir el tema, pero es un tópico que desde luego deja a la población alzada. Ayer fue la primera, primera entrevista de Temer, e houve muitas manifestações em contra deste governo interino. Ou seja, a gente queria cambio, segmentos da população brasileira, mas esse cambio não significava Michel Temer. Bueno, pero en ese orden de ideas, Mauricio, por ejemplo, con ese panorama que pinta Beatriz, que seguramente ella será incapaz de regresar al poder dentro de 180 días, desde el punto de vista constitucional, lo que está previsto en el ordenamiento jurídico brasileño, ¿qué es si finalmente ella es destituida? ¿Habrá nuevas elecciones? Porque ya hoy el presidente encargado Temer dice, no me presentaré en el 18 si hay nuevos comicios. No, él tendría que, digamos, terminar el mandato que deja abierto Dilma Rousseff. La gran pregunta, y creo que va más allá de las cuestiones constitucionales, es si va a poder hacerlo. Y yo pensaría que no es descabellado pensar en un adelantamiento de las elecciones generales. Claro, es que, a ver, la diferencia, por ejemplo, de Dilma Rousseff con antecedentes que la gente más o menos equipara, como el mismo Fernando Collor de Mello o en su momento el presidente Lugo, es que en ninguno de esos dos había una plataforma partidaria ni había un trabajo de bases como el que yo creo que sí tiene el PT. El PT se cae un poco porque se desmorona la coalición, pero no hay una ruptura de las bases con el poder. Puede que haya problemas de sintonía entre algunos líderes, digamos, comunitarios y locales, pero yo pensaría que sigue habiendo una base que yo creo que va a salir a la calle y vamos a tener un Brasil cada vez más polarizado. Convulsionado, por eso yo no descartaría, uno, o que vuelva Dilma Rousseff, o dos, que haya que se adelanten las elecciones. Si Rousseff es condenada, ella no podría presentarse, creo que hay una sanción de 8 años, pero no descartaría que el PT, con otra cara, volviera, a pesar de que en ¿Con la Lula se vea poco. o no más Lula? Habría que definirlo el PT. Yo creo que Lula no se puede descartar de la política brasileña. Darío, en las últimas encuestas, eu creio que na semana passada,
Lula aparece como um candidato potencial para as eleições de 2018. Então, eu creio que eu comparto com Maurício que houve um trabalho de base muito importante do PT, mas não podemos olvidar que o PT está sofrendo um juízo popular desde há 2 anos. Não é? Yo quisiera que habláramos a continuación en Entérate de Caracol Internacional precisamente sobre el PT, el Partido de los Trabajadores, como una fuerza que hizo crisis también por sus nexos con la corrupción y que puede ser uno de los factores que han agravado indiscutiblemente la crisis en Brasil. Ya regresamos. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. ¿Para dónde va Brasil? Beatriz Miranda, brasileña, 17 años viviendo en Colombia, analista, profesora universitaria, y Mauricio Jaramillo, geopolítico y especialista en relaciones internacionales. ¿Qué pasó con los líderes del Partido de los Trabajadores, empezando por Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente, que había nacido en el alma, fue el gran creador de esa colectividad, y la misma Dilma Rousseff, que no supieron controlar a tiempo ni poner coto a la trama de corrupción que realmente se había gestado al interior? Eu creio, Dario, que é importante reiterar como chega o Partido dos Trabalhadores ao poder. Depois de uma ditadura de 21 anos, Lula havia sido protagonista de uma das huelgas mais importantes na época da ditadura. Nasce como líder por excelência do sindicato de los metalúrgicos, que se concentravam na área da BC Paulista. E o PT vai chegar ao poder depois de muita dificuldade, porque acorde-se que no processo de democratização do Brasil, Lula era sempre o candidato eterno, não desistia nunca. E eu creio que desde então Lula teve que cambiar um pouco seu discurso, flexibilizá-lo, cambiar sua imagem, de alguma forma garantizar ao povo brasileiro e ao sistema internacional que seria um governo responsável, que garantizaria a permanência de um modelo econômico que havia começado com o presidente Fernando Cardoso e que havia funcionado, o Plan Real, lo hace, pero o PT chega ao poder criticando essa corrupção, essa falta de responsabilidade com o erário público, e nós outros o que vamos a ver é que a la larga o PT, liderado por Lula, se vuelve um rehém dessa corrupção sistêmica de Brasil. Porque quando me perguntam sobre a corrupção, Dario, eu sempre digo que a corrupção em Brasil tem mais de 500 anos. É um sistema político que tem uma corrupção endêmica, estrutural, pero com isso nós outros não podemos justificar o que está passando agora. E no primeiro mandato do PT já vai começar os indícios dessa corrupção com a compra de votos na Câmara de Deputados, porque não tinha maioria no Congresso, que de certa forma era uma prática antiga de los presidentes que estavam na mesma situação. Na América Latina toda. Isso vai passar e, nesse momento, Lula começa a perder seus principais aliados dentro do próprio partido. E o que nós outros vamos a ver depois é que, em sua sucessão, mira hacia los lados e seus companheiros históricos já não estavam, porque haviam sido acusados de corrupção. Pero nesse momento... E muitos de seus ministros também, muitos de seus ministros. Pero nesse momento havia algo em favor, era a bonança brasileira. Brasília estava crescendo de uma forma bastante convincente. Lula se tornava não só um líder potencial regional, pero um líder que também falava de questões globais, e vai pôr Brasil outra vez em evidência. E a economia funcionava. Então, digamos que o impacto desse primeiro escândalo não foi o mesmo, e com um detalhe, Lula decide não avançar em las investigações. Durante os 8 anos se falava, havia evidências, algumas pessoas foram chamadas a declarar, detenidas, saíram do partido, pero nunca houve uma investigação tan seria como hubo en el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. ¿Hasta dónde entonces, y con ese cuadro que me imagino que comparte Andrés, Mauricio, Mauricio, realmente
el Partido de los Trabajadores, con Lula a la cabeza, es víctima de su propio invento. Sí, aunque yo, digamos, aunque comparto el comentario de Beatriz, simplemente metería un matiz para tener en cuenta, y es, yo creo que hay un fraccionamiento del sistema político brasileño que hay que tener en cuenta. Es decir, a diferencia, por ejemplo, usted ahora que hablaba de otros casos latinoamericanos, en otros países se necesita menos del Parlamento o del Congreso. Por ejemplo, algunos se preguntan por qué esto le pasa a Brasil y, por ejemplo, no le pasa a Ecuador a Rafael Correa. En buena medida porque creo que tiene un consenso asegurado en la hoy Asamblea Nacional. Yo creo que Brasil históricamente también tiene una tradición de fraccionamiento dentro del Congreso, que por supuesto en los primeros mandatos de Lula no se veía porque habían mayores niveles de cohesión, pero el PT siempre ha gobernado en coalición. Entonces también hay que verlo como una crisis, no solamente del PT, que estoy de acuerdo en que le dio la espalda a la corrupción. Exactamente, hay un fraccionamiento, y aquí es donde uno se pregunta qué tan viable es que sigamos teniendo regímenes presidencialistas cuando cada vez que hay una crisis política terminamos arrancando otra vez de cero y nos quedamos sin mecanismos de gestión efectiva de crisis. Entonces yo creo que lo que está en crisis, lo que debe estar en juicio, es básicamente todo el sistema, todo el modelo, pero no creo que el PT yo creo que ha funcionado hasta donde el sistema mismo brasileño le ha permitido, pensaría yo. Beatriz, entonces, se pudiera decir, uno desde afuera pudiera pensar, hombre, pero ¿por qué no se ponen de acuerdo para, después de esta fase del periodo de no de juzgamiento, porque todavía no hay juzgamiento, sino de investigación de los 180 días a la presidenta Dilma Rousseff, y que hagan un acuerdo nacional para anticipar las elecciones o algo por el estilo? Darío, yo creo que este acuerdo no está en la pauta del día. No hay interés. Nós outros vimos incluso que a crise foi agudizando em la medida que havia um presidente da Câmara completamente investigado que obstaculizava todas as votações das pautas importantes do governo. Esse Brasil que assumiu, Darío, preferiu não fazer um pacto nacional por los interesses prioritários do Brasil, sino garantizar retomar o espaço de poder que sempre tiveram em Brasil, porque essa grande concertação já está conformada por los partidos tradicionais do país, que nunca deixaram o poder, que a lo largo da história também são usurpadores desse poder, e eles preferiram optar por isso, avançar no processo de destituição da presidenta Dilma Rousseff, acusando-la de crímenes de responsabilidade mediante mal manejo fiscal, que era uma prática recorrente de todos os presidentes anteriores. Então, claro, en ese sentido tendrían que haberlos sacado a todos. Justo, eso es lo que creemos, y yo pienso que la crisis va a avanzar, porque se va a profundizar. Se va a profundizar, porque acuérdese que si algo el PT sabe hacer es oposición. El PT no sabía ser gobierno. Entonces, en esos 14 años tuvo que adoptar una agenda que no era propiamente la suya original, pero una cosa que el PT sabe hacer es oposición. Entonces, en ese momento hay un puente entre el PT, entre los movimientos obreros, movimientos sociales, para demostrar la inconformidad de lo que está pasando en Brasil. Y solo para terminar, Darío, yo quería decir dos cosas. El Brasil democrático a partir de 85 es un Brasil de vices. El presidente elegido de forma indirecta, Tancredo Neves, no pudo asumir porque se murió pocos días antes de su toma de posesión. Después nosotros tuvimos el impedimento del primer presidente elegido directamente, que fue Fernando Collor, otra vez una historia de vices. Y es la tercera vez que el PMDB ocupa el poder en momentos de crisis como esta. ¿Será capaz de salir realmente de la crisis el Brasil? Eso es lo que vamos a tratar en el último segmento de Entérate de Caracol Internacional. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Mauricio, con ese mapa que se ha dibujado aquí, tan complicado, pero tan profundo, con unas raíces y con unos orígenes tan muy
precisos. ¿Qué hacer? Bueno, yo creo que lo primero es no permitir que la polarización de la política se traslade a las calles, porque eso puede derivar, yo creo que... Pero se va a una trasladar. salida de cauce. Claro, pero yo creo que el gobierno dispone de medidas para, digamos, para atajar de alguna medida eso, por ejemplo, convocando un gobierno de unidad nacional, negociando con el PT. Yo creo que tiene que haber alguna fórmula para que este gobierno se legitime, o a través, insisto, de un proceso de adelantar las elecciones, que sin esas elecciones va a ser muy difícil que el gobierno de Temer se legitime, o que de alguna forma a Dilma Rousseff se le restablezca el debido proceso, que a mi juicio es lo que es como el derecho que uno encuentra desde el punto de vista más legal, el más vulnerado, dejando de lado un poco lo más grotesco, que es la parte como de legitimidad. Si se cumplen algunas de esas dos cosas, yo creo que Brasil puede volver al cauce, no probablemente en el corto plazo, pero habría como una expectativa. Si eso no se diera, Beatriz, ¿qué puede pasar en Brasil? Uf. La pregunta del millón de dólares. Sí, el tema de las elecciones, Mauricio, es complicado eso desde el punto de vista constitucional. Claro. Pero nosotros podríamos, yo ahora estoy llegando a la conclusión que es House of Cards Brasil, ¿no? Entonces, es aplicable a muchos países. Sí, entonces yo pienso que el discurso de Temer es de unidad nacional, pero yo no sé hasta qué punto él es la figura legítima que puede lograr ante la opinión Cuando ha nombrado pública. de los 23 ministros que tiene, eran 31 ministerios, eliminó los que tienen que ver con asuntos sociales en su gran mayoría. Hay 9 cuestionados. 9 cuestionados. 9 cuestionados. Pero ahí yo comparto con Mauricio que de pronto la posición de la comunidad internacional, que hasta ahora me ha decepcionado, porque han visto el proceso. No. Hoy encontré una noticia que todavía no pude ratificar, que hay 11 países que no reconocen el gobierno interino de Temer, ¿no? Entre esos, Rusia, China, Uruguay, Bolivia. Los socios tradicionales, sí. Socios tradicionales, digamos, y compañeros en negocios, en la lucha de un mundo más democrático, ¿no? Que son los BRICS. Sí. Pero bueno, ¿y entonces qué va a pasar? Yo no sé, Darío. Yo Nadie creo sabe. que en ese momento es muy difícil de tener un panorama claro. Pero la economía va a funcionar o no va a funcionar, porque es que también hay una clave. Si la economía, por lo menos con los precios actuales del crudo, ya llegando a 50, tanto el Brent como el WTI, uno pudiera pensar que si este señor es capaz de enderezar la economía, la gente se puede calmar un poquitín. Yo creo que el gobierno de Michel Temer va a estar muy empeñado, muy determinado en dar pistas rápidas a la población brasileña de cambio. Pero esas medidas que él va a tomar, que son medidas macroeconómicas, tardan el efecto positivo de llegar hasta la población. Yo creo que mucha gente en el día de hoy ya está arrepentida de haber salido a las calles. Estoy de acuerdo con eso. Además, duele. Digamos, la reforma macroeconómica, aunque pueda tener efectos a largo plazo, en el corto plazo es fatal en términos de gobernabilidad, que es en este momento lo que más necesita Brasil. Bueno, no es realmente muy optimista. Quisiéramos que hubiera unas salidas claras, coherentes, pero por lo menos a la corta no pareciera que existan. Muchas gracias a los dos invitados. Muchas gracias. Y recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta, @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Visiten nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a nuestros capítulos completos. Los espero, como siempre, la próxima semana.